Ya, no sé si a ustedes les gusta escuchar podcast, ¿verdad? Entretenido, ¿no? ¿Y saben cuál es el número 1 hoy en Chile del ranking de tendencias de Spotify? Este podcast, mire. Se trata del Rey del Oro, que narra la historia de Harold Vilches, como dice ahí la fotografía, que es un joven chileno que con solo 23 años se convirtió en uno de los mayores contrabandistas de oro de Latinoamérica. Por eso que le pusieron el Rey del Oro a este chileno, a 23 años, y ya era el mandamás del contrabando de oro en todo el continente. Escuchemos un tráiler de este podcast. Cuando se quedaba solo en la refinería, Vilches se pasaba horas mirando fijamente los lingotes. Me quedaba como pesándolo, y analizaba de nuevo, lo guardaba, lo volvía a sacar. Una cuestión muy loca. Tocaba el oro, se perdía en su brillo y recorría con los dedos el logo de su empresa grabado en cada lingote. La corona rodeada con laureles. Yo creo que más que usarlo me gusta como verlo, pero me gusta ver como los lingotes en sí. Y cuando estaba en su casa, se conectaba al circuito cerrado de cámaras de vigilancia desde su teléfono. Observaba cada rincón de su oficina, apreciaba el silencio del espacio vacío, los hornos apagados, la bóveda herméticamente cerrada. Pero la sensación es como de poder. Bueno, para hablar a este personaje, ¿no? Está con nosotros los dos periodistas que precisamente hicieron la investigación e hicieron este podcast presentes aquí en el estudio. Me refiero a Alberto Arellano. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido, muy bien, Freddy, gracias. Director del Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la Universidad Diego Portales. Y también Jorge Rojas, investigador del Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos también de la UDP. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Freddy, gracias por la invitación. Ambos periodistas obviamente de investigación también, ¿eh? Sí. ¿Cómo nace entonces? ¿Cómo se encuentran con este personaje, ¿no? Con Harold? Diría que más bien como que Harold nos encuentra a nosotros, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Esto comenzó en noviembre del año 2023. Harold Vilches nos escribe un mensaje a través de redes sociales diciendo que él quería hacer algo, una serie o un libro, dice. Y la verdad es que nosotros en el CIP estábamos en busca de una historia para realizar un podcast. Ya habíamos hecho... ¿Tú trabajabas en CIPER en ese momento? No, en el CIP, Ah, que en es el el CIP. Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la Universidad Diego Portales. Ah, ya. Entonces, estábamos en esta búsqueda y llega Harold un día, nos escribe esto y con Alberto decimos, bueno, a lo mejor aquí hay una buena historia. Conocíamos la historia de Harold Vilches porque ya se había escrito de él. Y nos juntamos, citamos una reunión con Harold para saber lo que quería. Y nos dice que él lo que quiere contar es por primera vez en detalle, porque él ya había dado otras entrevistas, pero en detalle y de manera profunda todo lo que había ocurrido con un contrabando de oro del cual él había participado entre los años 2012 y 2016. Con la idea él nos dijo muy explícitamente como que él no quería verse más reflejado en la prensa como el Rey del Oro. Nosotros le dijimos que nuestro trabajo no consistía, digamos, en cambiar ni lavar la imagen de nadie y que si nos íbamos a meter en esto iba a ser a partir de una metodología de investigación, digamos, o sea que su versión, cualquiera fuese, iba a ser contrastada con otras versiones, de manera de poder contar esta historia lo más ampliamente posible con varios matices. Y aceptó, digamos, nosotros sabíamos que iba a ser una carrera de largo aliento, tuvimos más de 10 sesiones de entrevistas con él, de larga duración, 2, 3 horas algunas, donde fueron apareciendo cada uno de los detalles de esta historia que por largos pasajes parecía fascinante, ¿no? Esta historia, disculpa, que quedan en estos 8 capítulos, de los cuales hace 2 semanas recién lanzaron el primero. Sí, ya hay 4 capítulos al aire. Vamos sacando de 2 en 2 todos los miércoles a primera hora. Ya están disponibles los primeros 4. Estamos muy sorprendidos con la recepción de la audiencia. Tiene más de 90.000 escuchas a la fecha. Y es una historia que, según el feedback que hemos recibido, digamos, atrapa mucho. La gente está pidiendo los próximos capítulos y a partir, a la medianoche de este miércoles, digamos, soltamos el 5 y el 6. En pocas horas más se lanzan otros 2, entonces. Correcto, el capítulo 5 y el 6, Oye, de 8 en total. Ya, hagamos un contexto de en qué está hoy, ¿no? Este personaje que se acerca a usted, ¿no? Hoy está en prisión preventiva. Claro, hoy está en prisión preventiva, pero todo esto ocurre mientras nosotros trabajábamos, digamos, en la investigación del podcast. Harold se nos acerca, como te decía, en libertad a contar esta historia.
comenzamos a hacer las entrevistas y en diciembre del año pasado, del 2024, él es detenido. No por el delito de contrabando, porque ese es un delito por el cual él fue sentenciado en el año 2018, sino que por otro delito. A Harold Vilches hoy día se lo acusa de ser el autor intelectual de un robo que terminó a balazos en la comuna de Las Condes, donde 3 delincuentes se trataron de robar un lingote de oro de 1 kilo. Y él habría participado de este robo, como él habría dado el dato. Fue el que dio el dato, que estaba ese kilo ahí esperando. Exacto. Por ese delito Harold está confeso. Ahora, todo esto... Perdón, 1 kilo son 50 millones de pesos, según sí, ustedes un poco explican, más, ¿no? Claro, sí. Ahora, nada de esto lo cuenta Harold dentro del podcast, porque él se guarda esta información. Ya. A nosotros nos aparece mientras vamos investigando. Entonces, el podcast también se hace cargo de ese presente que tiene Harold Vilches. Perfecto. Llega hasta la actualidad, porque, digamos, había que incluir qué es lo que le pasa al personaje hoy día. Hablemos del personaje entonces, Alberto, ¿qué crees tú también como periodista de investigación? ¿Qué es lo que atrapa, ¿no?, de este personaje que a los 23 años se convierte en este contrabandista estrella, ¿no? Sí, hay una historia vertiginosa que tiene que ver con, yo diría que es una película de acción la que él protagoniza, que tiene que ver con su incursión en el mercado ilegal del oro. Cómo va escalando. Es un muchacho que salió hace poco del Instituto Nacional, ¿cierto?, el 2012. O sea, tuvo una buena educación. Egresó de ese colegio, ¿cierto?, tuvo una buena educación. El papá tiene joyería en un par de joyerías en la Plaza de Armas de Santiago, ¿cierto?, y tiene un accidente cerebrovascular, lo que hace que Harold Vilches tenga que dar un paso adelante. Familia de joyeros, además, su tío Enrique, dueño de Joyas Barón, ¿cierto?, tenga que dar un paso adelante para hacerse cargo del negocio familiar. O sea, creció viendo oro en el fondo, ¿no? Sí, claro, en un ambiente de compra, venta de oro, etcétera, que es un negocio, digamos, que existe en Chile, que yo diría que es... no es muy grande, digamos, ¿no? Por distintos motivos, pero en Chile no es demasiado el oro que hay hoy, y nunca hubo oro en esta tierra, digamos, como sí lo había en otras latitudes. Entonces, él cierra el negocio del papá, liquida lo que tiene y comienza a incursionar en la compra de oro y en la venta cada vez en mayores cantidades. Y comienza a firmar compromisos de venta con refinerías extranjeras de mucho tonelaje, frente a las cuales tiene que cumplir compromisos de 2-3 toneladas, digamos, con contratos millonarios, y se da cuenta que no le da al mercado interno. Y empieza a abrir rutas hacia Argentina, que tampoco le da, y finalmente abre una ruta en Perú y se mete con contrabandistas de peso, digamos, que traen el oro de la Amazonía peruana. Y acá viene, para mí, digamos, el principal argumento, digamos, periodístico de la historia. Todo esto siendo un veinteañero. Un veinteañero. Estamos hablando de 19, 20 años, porque a los 23 ya era un... O sea, es un veinteañero que tiene una vocación por el riesgo extraordinaria. Y es una persona que aprende rápido, encuentra vacíos en el sistema, los aprovecha, y a nosotros nos permite poder hablar de un tema que periodísticamente es muy relevante, que es que gracias a Harold, desde alguna perspectiva, Harold es un dispositivo para poder meternos en la historia del contrabando internacional de oro, que parte en la Amazonía, ¿cierto?, en asentamientos mineros informales, con una enorme depredación, digamos, en términos de árboles, que se de naturaleza, y que termina después de una larga cadena que pasa por Ecuador, puede pasar por Chile o por otros países, digamos, de Latinoamérica, termina en refinerías internacionales como en Dubái, por ejemplo, o en Miami, para ahí ser refinadas, digamos, y darles una trazabilidad, un origen legal, entre comillas, para luego ser reexportados a Suiza, a Estados Unidos y a otros países de Europa, digamos, para, no sé, terminan a veces en las bóvedas de los bancos para refugiar la riqueza de los altos patrimonios en momentos de crisis, o convertidos en anillos de matrimonio o en joyas, digamos. Pero es la ruta completa de cómo el oro extraído de manera irregular en la Amazonía termina básicamente... Harold se da cuenta de eso, ¿no? Y lo claro, potencia. y él nos permite entrar en esa red, porque él se asocia con grandes contrabandistas en Latinoamérica, perfecto, peruanos, él se asocia con grandes refinerías en el extranjero, y él es parte de este eslabón de una gran cadena, una gran red de contrabando internacional de oro que tiene réditos, digamos, no sé si similares o probablemente inferiores, digamos, pero son réditos millonarios, digamos, como los podrían ser los que provienen, no sé, del tráfico de drogas, por ejemplo, ¿no? Es un negocio... ¿Y él amasó fortuna con esto? ¿Logró
montado una red en Chile, porque me imagino que ya no actuaba solo, ¿no? Tenía una, entre comillas, empresa en torno a esto. Sí, Harold creó sociedades, bajo ese modelo exportaba. Ahora, ¿creó fortuna Harold? Sí, porque es un negocio muy rentable, muy vertiginoso, de rápido escalada, pero fundamentalmente Harold reinvirtió lo que ganó en querer ser siempre más grande en el mercado en el que estaba. Por ejemplo, en algún momento él decide construir una refinería, porque el objetivo de Harold Vilches siempre fue ir creciendo a partir de este negocio que tenía en Plaza de Armas. No sustentaba, digamos, sus ambiciones. Siempre la ambición de Harold va creciendo. Y eso es súper relevante porque es lo que empuja, digamos, la motivación del personaje, ¿no? Es una ambición que se empieza a salir de control. Veamos alguna cita al respecto, ¿no? Que Sí, ustedes traen en su podcast. Por ejemplo, que habla de querer hacer un monopolio. Dice, se empezó a correr la voz y otras compraventas, ¿cachai? Me iban a vender todos los días. Era un maldito. Son actitudes que yo en el fondo he cambiado harto, pero de repente compraba hasta sin ganar como para que el otro no comprara. Me encantaba el monopolio, dice en parte, ¿no? Sí, claro. Harold Vilches se demoró poco tiempo en ser uno de los compradores más grandes del oro local. Por eso es que, como decía Alberto, tiene que abrir otras rutas, como la de Argentina y Perú. Con el dinero que va recibiendo Harold siempre va comprando más infraestructura, ¿no? Se compra una máquina láser, por ejemplo. Con la primera gran plata que recibe, que son como 80 millones de utilidades, con 35 millones de ese porcentaje se compra una máquina láser. ¿Y qué hace con esa máquina láser? Graba en cada uno de los lingotes el logo de su empresa. Ah, como dice el teaser, ¿no? El Claro. tráiler de ustedes, ¿no? Le gustaba ver su nombre en los lingotes. Él quiere demostrar que esto es suyo. Y por ejemplo, como te decía, en algún momento él decide crear una refinería, porque se ve a sí mismo como la persona que algún día puede surtir a los bancos, ¿no? O sea, una refinería certificada, él dice, por la bolsa de Londres o Nueva York. Es un personaje que quiere crecer. Pero en la medida en que va creciendo desde el punto de vista económico, en el que se va volviendo un personaje cada vez más influyente en el mercado internacional, es un personaje que desde el punto de vista emocional va perdiendo emociones, ¿no? Un personaje que se empieza un poco retraído, que empieza a perder contacto social, que se empieza a quedar solo. Entonces, es a contrapelo de lo que le va pasando en el mundo del mercado del oro. Mientras gana y trae más oro, es un personaje que se empieza a quedar solo. Bueno, eso lo hemos visto en varias historias o series, que son estos capos, por ejemplo, del narco, ¿no? Que en la medida que van teniendo más dinero, más poder, también su círculo se va cerrando también por desconfianza, ¿no? Claro, se generan desconfianzas. De hecho, él decide trabajar con 3 personas. Porque en un momento, digamos, monta una logística impresionante. O sea, trae oro desde Perú, lo refina acá. ¿Y cómo lo ingresa ese oro? Por contrabando en las puertas desarmadas del auto en el que viajan hacia Tacna. Desarman las puertas del auto, meten $3 millones dentro de la puerta del auto, cierran, cruzan Chacayuta. ¿3 millones en oro? No, en dinero. En dinero. En efectivo. Llegan cruzan Chacayuta, llegan a Tacna, desarman, digamos, la puerta, compran con ese dinero oro y vuelven a meter el dinero laminado o en barras, digamos, en la misma puerta del auto, la cierran y pasan Chacayuta de vuelta. El auto más caro del mundo ese. Exactamente. Veamos cómo ustedes lo explican también en esta gráfica del podcast. Dice en esta entrevista a Harold Vilches que por el paso de los Libertadores lo traían muchas veces en los bolsillos, en un bolsito chico o en el auto, traían de 5 kilos cada 2 parejas. Entonces, de repente, si eran 15 kilos que recibía al día, eran 3 parejas, 15 kilos 3 veces a la semana. O sea, empezó a hacer una red también de ayudistas que claro, contratados, ¿no? Esa es la ruta de... Como burreros de la droga, ¿no? Correcto, esa es la ruta de Argentina. Tiene esa ruta y tiene abierta la de Perú. Y por los 2 canales, digamos, él se va proveyendo de oro de contrabando. 15 kilos, ¿cuánto? Es harto, ¿no? Mucha plata. No, pero en volúmenes también no es fácil. No es tanto, sí, ¿no? Porque son rollitos de oro algunos, sí. Como que, o sea, él decía que los pasa en los bolsillos muchas veces. Pesan, pero se pueden, digamos, esconder. Perfecto, se pueden guardar, digamos. Vienen pensados para poder esconderlos, sí, bien, digamos. Claro. Sí, claro, no es algo que abulte demasiado. Pero tú me decías que 1 kilo eran sus buenos millones. Sí, en ese tiempo no recuerdo en cuánto estaba, pero hoy día el kilo debe estar por sobre los 50 millones de pesos. Ya, o sea, 10 kilos son 500 millones de pesos, son 15 kilos que venían. O sea, la primera vez que va a Tacna, él lleva $3 millones.
para traerse 80 kilos de oro. Ya. Esa es la primera vez, ese es el negocio. ¿Cómo era su forma de vida? ¿No levantó sospecha? Repitamos la edad, ¿no? 23 años, está en su cúspide. ¿Qué edad tiene hoy? 32. 23 años cuando lo detienen, porque Harold empieza a los 18 años. Ya, o sea, al menos 10 años vivió con mucho dinero, al menos, ¿no? 12 años. Sí, o sea, Harold es una persona que entre los bienes, tampoco es que se haya, no era alguien que disfrutaba tanto la plata, se compró una casa en Chicureo, grande, a la que se llevó a vivir a sus padres. Se compró una casa en Tunquén, donde él dice que no fue nunca. Y se la compró solo porque era un buen lugar para estacionar un helicóptero, porque en algún momento pensó en comprarse un helicóptero. Llegó a tener como 10 autos, pero todos esos bienes los fue vendiendo en la medida en que su negocio empezó a tambalear después, ¿no? Porque esta es una historia en la que se crece exponencialmente, pero también la caída es bastante vertiginosa, ¿no? Porque a Harold Vilches le empiezan a incautar oro, y si te incautan 40 kilos de oro, es mucho el dinero que perdí. ¿El Estado? O sea, la justicia. Aduana siempre supo que Harold Vilches estaba contrabandeando oro. Lo supo desde la primera vez que él pasó. O sea, no es un delito en el cual Harold Vilches haya logrado desde el inicio impunidad. Lo que pasa es que... Disculpa, ¿por qué la aduana sí entraba de contrabando el oro? Porque ¿Cómo se enteró la aduana en eso? lo que pasa es que es bien particular, porque pasa por Chacayuta y nadie se da cuenta que trae oro, pero la segunda vez que hacen el mismo recorrido no se lo traen directamente por tierra hasta Santiago. Porque para poder sacarlo tú tienes que hacer toda una estructura legal que te permita limpiar esa trazabilidad. No es fácil. O sea, no es como decir yo traigo oro de contrabando y lo mando directo a Dubái, porque en la aduana te van a decir, bueno, pero ¿de dónde trae este oro usted? Tiene que hacer toda una estructura delictual ocupando factura ideológicamente falsa. Harold Vilches dice que este oro proviene de monedas acuñadas en Chile, o sea, son monedas de oro que se acuñaron a partir de 1925. Entonces él descubre que las monedas de oro, por ejemplo, no pagan IVA, porque es una divisa. Entonces eso le permite exportar sin tener que pagar impuestos. Ya. Ahora, no eran monedas de oro, sino que era oro de contrabando. Pero es más sofisticado el plan, porque además de necesitar una factura que diga que tú compraste moneda acá, la composición del oro tiene que ser igual a la de la moneda. Y él traía oro de 24 quilates, o sea, oro fino, 99,9% de oro, pero la moneda chilena no es 99,9% de oro, es 90% de oro. Y el otro 10% es de cobre. Ya. Entonces Harold Vilches lo que hace es algo que nadie haría con una partida de algo que es puro. Nadie ensucia algo que es puro. Y Harold Vilches lo que hace es ensuciar el oro, extraer ese oro de 24 quilates y mezclarlo con un 10% de cobre. Y le metió cobre. Le mete cobre. Lo funde, lo derrite, Exacto. le mete 10% cobre, lo revuelve y lo vuelve a transformar en lingotes y dice, estos lingotes provienen de monedas fundidas, por tanto no pagan impuestos. Y él así exporta. Impresionante. Esa Oye, es una sigamos revisando, ¿no? Declaraciones de él, ¿no? Y tiene que ver con una red ejecutiva. A ver, ¿qué es lo que trae? Acá dice, a ver, fundía primero el oro fino que llegaba, y una vez si ya estaba líquido lo echaba al cobre, como ustedes están señalando aquí, y después lo revolvía con el cobre con una varita de grafito para que la mezcla quedara pinhomogénea y parecieran monedas, ¿no? Exactamente lo que ustedes han explicado acá. Y vamos ahora con esta gráfica. Hice una presentación de PowerPoint frente al gerente de grandes empresas del Santander, frente a ejecutivos, un comité de riesgo. Fue como dar una prueba. ¿En qué consistían estas charlas? ¿Qué estaba buscando acá? O sea, estas, digamos, pasajes de la historia son importantes porque también muestran cómo el sistema financiero en este caso, pero también en aduana, etcétera, falla reiteradamente en múltiples controles. Resulta que Harold Vilches logra un contrato millonario con una refinería en Dubái. Y ellos le dan un espaldarazo en dinero para que pueda comprar oro. Y le hacen, digamos, le dan un respaldo de $5,2 millones. Él lo que tiene que hacer es conseguir un banco que le habilite esos $5,2 millones en Chile como línea de crédito. Y a los 19, 20 años se viste con terno, el que tiene, digamos, disponible ahí, no una persona que tenga terno, digamos, un escolar hace poco. Sí, claro. Y va y pide reunión con distintos bancos para viabilizar ese préstamo, digamos. Y el Banco Santander entonces lo escucha, la unidad de grandes, digamos, empresas, y la aprueban esa línea de crédito. Ahí se la abrieron. Se la abrieron. Tiempo después, ya cuando está, digamos, en plena expansión, abre cuentas en Estados Unidos. Abre cuentas con un banco pequeño, pero luego ese banco pequeño no le resulta, digamos, conveniente a sus intereses y abre una cuenta con Morgan Chase, con JP Morgan Chase,
que es un banco importante y muy tradicional en Estados Unidos. Se hace asesorar por bufetes de abogados o de contadores en Estados Unidos de mucho prestigio. Abre sociedades comerciales. Todo esto es la legalidad ya, ¿no? En Estados Unidos. Todo esto, digamos, con los dineros del contrabando. Pero sucede mucho, digamos, y lo hemos visto en distintos trabajos, distintos reportajes, que muchas veces el sistema financiero falla al momento de hacer las preguntas, digamos, respecto de dónde viene este dinero o qué sé yo, digamos. Harold Vilches, de alguna manera, siendo un adolescente, un veinteañero temprano. Y con tanto dinero, además, la familia me imagino que también sospechaba algo. Abre estas sociedades, abre estas cuentas, digamos, trae los dólares, porque los dólares, cuando vende el oro a las refinerías, por ejemplo, en Estados Unidos, tiene que traer el dinero para acá, encuentra sistemas para poder repatriar esos capitales a Chile. Y poder tener la plata, digamos, contable acá, etcétera, etcétera. O sea, una persona que desarrolla no solamente para el tema del contrabando, sino que toda una ingeniería financiera y tributaria que está a favor de sus intereses, que es acumular, digamos, de acá viene algo importante. Yo tengo la sensación que él no quería necesariamente, su objetivo no es convertirse en un millonario, él quiere convertirse en el principal proveedor de oro de Latinoamérica, digamos, y proveerle directamente a los bancos, como decía Jorge. Sí. Él quiere más oro, no quiere más dinero, quiere más oro. Y quiere ser más importante en esta gran cadena de tráfico de oro. ¿Qué perfil intelectual hacen ustedes de este sujeto, ¿no? Harold Vilches, no dicho por nosotros, sino más bien por la gente que lo persiguió, aduana, fiscalía, policía. Todos dicen que Harold Vilches es una persona muy inteligente. Inteligente en lo delictual. Es una persona que le interesa crecer, es como un pillo. Nosotros tratamos de... nuestro mayor esfuerzo, o uno de nuestros mayores esfuerzos, fue tratar siempre que la historia de Harold Vilches estuviera lejos de un estereotipo. De versiones más o menos absolutas, de si es bueno o malo, como que queríamos alejarnos de eso y tratar de establecer matices en la historia. Porque Harold Vilches es un pillo, pero también dentro del mercado, lo dicen la propia gente con la que trabajó, también es una persona que está muy mal considerada porque utiliza a los intermediarios y después los suelta cuando absorbe el conocimiento. O traiciona a sus socios comerciales, o se los salta, etcétera, ¿no? Sí. Oye, nos queda poco tiempo, van a quedar muchas preguntas sin hacer, pero es también que sirva para que se escuchen los últimos capítulos, o los que no han visto o no han escuchado el podcast, también lo busquen ahí en Spotify, ¿ya? Pero por último, hay una ligación, ¿no?, de él con el caso Paribet y los relojes. ¿Cuál sería esa? Y con un casco de Schumacher también, a ver si alcanzamos hablar de eso. Lo que ocurre es que la historia de Harold Vilches después de este contrabando de oro se vincula más con Paribet que con el caso Relojes. Cuando están investigando a Marco Antonio López, ¿se acuerdan que lo seguía la policía? Después nos enteramos de que habían seguimiento en fotografía. Una de esas fotografías, Paribet aparece con Harold Vilches. Entonces cuando aparece ahí, como que la policía dice, bueno, el rey del oro volvió al ruedo, ¿no? Como que regresó. Y lo que pasa es que Harold Vilches conoce a Paribet en un momento en el que, según Harold Vilches, Paribet necesitaba dinero para financiar sus negocios. Y Harold Vilches facilita dinero a Paribet. Y en una de las reuniones, cuando le pide dinero, Marco Antonio López le dice que él le puede garantizar el pago con un casco de Michael Schumacher que está firmado por el propio Schumacher y que correspondería a un casco que Schumacher habría utilizado en 1995 en el Gran Premio de Sao Paulo. Vaya a saber uno cómo es que ese casco termina en poder de Paribet. Al principio Harold Vilches dice, yo desconfiaba de este casco, pero Paribet parece que es muy convincente en contarle una historia de cómo este casco termina en sus manos. El asunto es que se concreta ese préstamo, entendemos por el propio Vilches que ese dinero se devolvió, digamos, pero después hubo una serie de negocios que tienen que ver con la compra o venta de moneda, entiendo, de plata o platino. ¿Se lo devolvió el casco? Se lo devolvió. Entonces, porque estaba de garantía. Se lo devolvió, pero no le pagó en ese momento, le pagó después. Ahora, ¿dónde está ese casco? ¿Quién sabe? No lo sé. Al lado de los relojes está. No lo sabemos. Oye, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Interesante, felicitaciones, ¿no? Por el giro también periodístico de investigación a través de un podcast, de un caso tan interesante, ¿no? Que, como ustedes dicen, también lleva a la reflexión de, entre comillas, pocas luces amarillas que se prenden en un tema como este, ¿no? Con tantos millones
de dólares dando vuelta, ¿no? Totalmente, sí. Esta noche, medianoche de hoy, entonces se liberan los Capítulos 5 y 6. 5 y 6. Capítulos 5 y 6, claro, en Spotify y también en la plataforma de Podium Podcast, que son nuestros partners en este proyecto. Perfecto. Y la próxima semana ya los dos últimos. Correcto. Si quieren ahí los pueden escuchar todos juntos. Todo ¿no? sí. Muchas gracias por haber venido, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias también por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos nuevamente mañana en el Living Ciudadano de Vía X. Que estén bien. Chao, chao.